Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu sea creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la ayuda del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu sepamos conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada nos habíamos abordado el tema de cómo, primeramente daba una introducción yo, de una reflexión de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo protestante, pero que en la clase de Cristología, él hablaba cómo había que estar con el silencio entrañable, un silencio no mistagógico, porque al final de cuentas es palabrería, sino un silencio ante el absoluto, donde uno va adentrándose al misterio. Y todo lo que digamos sobre ese misterio, de alguna manera, es un balbucir nada más, ¿no? Por supuesto que hay, después de la historia que vimos sobre la historia de Jesús, entramos a algunos elementos importantes que hay que tomar en cuenta para hacer la cristología, que me parecen que son fundamentales. Ahí se los mandé a cada uno en los grupos, mandé el material que estaba utilizando, aunque a veces me salga de ello, pero me está ceñido a esta circunstancia. Pues muy bien, nos quedamos en el tema siguiente que sigue, inciso C, primacía del Cristo de la fe sobre el Jesús histórico. Cómo a lo largo de los años el Cristo de la fe, o sea, la vivencia que tenemos nosotros de la experiencia, la predicación, la espiritualidad, todo eso ha tenido primacía sobre el Jesús histórico. De la leyenda, por decir de alguna manera, no de manera despectiva, sino la leyenda como una manera descriptiva de una realidad, ¿no? Sobre la historia, de la interpretación sobre el hecho. Esto es sumamente importante. Tú puedes hablar ven a alguien a un choque de dos carros y lo ven al mismo tiempo y le preguntas a una persona qué pasó y a otra persona y puedes encontrarte 7 personas del mismo hecho y tienen una interpretación diferente cada una de ellas. Cristo no está exento, porque el problema no es la persona de Cristo. El problema, lo vamos a ver más adelante, es el sujeto que va conociendo a Cristo. No es que Cristo cambie, es que el sujeto que está releyendo, relee desde sus propias perspectivas, desde sus propias condiciones. Ante el fracaso de la exégesis histórica, que quisieron hacer una historia, una biografía de Jesús, en su intento por reconstruir con exactitud la figura de Jesús histórico de Nazaret, Rudolf Bultmann, este gran crítico de Cristo legendario, extrae unas últimas consecuencias y dice estas consecuencias. Hemos de renunciar definitivamente a dicho intento y tratar de concentrarnos única y exclusivamente al Cristo de la fe. Quiere renunciar al Cristo histórico y solamente quedarnos con la predicación, con los evangelios, que no nos metamos tan hondamente a ese elemento que no nos deja nada. Es cierto que el método histórico crítico es un método hermenéutico, interpretativo, histórico crítico. Nos ha suministrado, nos ha regalado ciertas informaciones fidedignas
acerca del Jesús histórico. Pero esas informaciones por ningún motivo nos permiten reconstruir una biografía, un Jesús histórico así. Son además irrelevantes para la fe porque nos presentan a Jesús como un profeta judío que predicaba una obediencia radical, exigía una conversión y anunciaba el perdón y la cercanía del reino. Jesús no es un cristiano, sino un judío. Y su historia no pertenece a la historia del cristianismo, sino a la del judaísmo. La predicación de Jesús, dice Bullman, constituye uno de los presupuestos de la teología del Nuevo Testamento. No una parte de esto, sino el presupuesto, el fundamento para que todas las cartas paulinas, los evangelios, todo esto que se elaboraron. Ustedes piensen nada más en la carta a los romanos del apóstol Pablo y vean ustedes la elaboración que tiene, pues dista mucho de la persona de Jesucristo, ¿sí? Ya Pablo escribe toda una soteriología, escribe una teología con categorías ya muy elaboradas, ¿no? De la parte de la filosofía griega. Entonces, pues, por estas informaciones, Jesús, entonces, es importante entender que su historia no pertenece a la historia del cristianismo, sino a la del judaísmo. Entonces, el presupuesto para el Nuevo Testamento, no una parte. Es un presupuesto entre otros muchos, pues, como puede ser la gnosis, el estoicismo o el mundo pagano de la época, con sus mitos y sus expectativas. Bullman insiste en una distinción tomada de su maestro Martín Kahler, autor de un famoso libro que se ha hecho programático para toda discusión ulterior. El libro se llama El llamado Jesús histórico y el Cristo legendario bíblico, escrito en 1892. Según Bullman, es preciso distinguir entre Jesús histórico y el legendario, entre el Jesús histórico y el Cristo. Por Jesús hay que entender el hombre de Nazaret, cuya vida en vano trató de reconstruir la historiografía crítica, ya lo vimos. Por Cristo se entiende, pues, entonces, por histórico se entiende los hechos del pasado que pueden ser probados mediante documentos de la ciencia histórica. Se encarga de analizar. Por legendario tenemos que entender la significación de un determinado hecho que adquiere para una época o para un grupo de personas dentro de la historia. Según esta distinción, únicamente Jesús legendario es relevante para la fe, porque únicamente la predicación, Nuevo Testamento, que podemos constatar históricamente, hace que de él el Salvador del mundo. Por consiguiente, la renuncia al Jesús histórico se basa fundamentalmente, según Bullman, en dos consideraciones. Las vamos a ver. Primero, no nos es posible escribir una vida de Jesús porque carecemos de fuentes neutrales. Todo es interpretación. Lo que sí podemos esbozar históricamente seguro es, de alguna manera,
la figura de un profeta judío, portador de un mensaje que constituye lo más radical de la fe del Antiguo Testamento. Pero ninguna de estas cosas tiene de alguna manera mayor importancia para la fe. Y segundo, dice Bullman, la tarea de la teología no puede consistir en malgastar tiempo en la búsqueda de un Jesús histórico al que no es posible encontrar, sino que ha de reducirse a interpretar y traducir al lenguaje de hoy la predicación apostólica que anunciaba a Jesús como Cristo, Salvador, Hijo del hombre e Hijo de Dios. Por lo tanto, esa es la palabra central. Para Bullman es importante desmitologizar, quitar el mito al mensaje, despojarlo de ese ropaje sincretista donde confluye en una serie de ideas, ese es el sincretismo propio de la cultura grecorromana, de este que está revestido. Ahora, ¿cómo podríamos resumir los puntos indicados por Bullman? La diferencia entre Jesús histórico y el Cristo de la fe. En la predicación apostólica, que nosotros llamamos querigma, en lugar de la persona de Jesús, lo que introdujo fue la figura mística, o mítica más bien, del Hijo de Dios. En lugar de la predicación escatológica de Jesús acerca del reino de Dios, se introdujo en el querigma el anuncio de Cristo muerto en la cruz por nuestros pecados y prodigiosamente resucitado por Dios para nuestra salvación. Jesús predicó el reino, la iglesia. Entonces dice, prodigiosamente para la salvación, Jesús predicó el reino, la iglesia predica a Cristo. ¿Por qué? Porque en la persona de Jesucristo, cuando el Señor miraba históricamente hablando, y vaya, estoy haciendo una revoltura interesante, pero es importante para poderla entender, que cuando él miraba que el reino creía que iba a brotar, es más, la expulsión del templo, muchos de los exegetas dicen que esperaba que ahí apareciera el reino de Dios. Después se percata, particularmente en la última cena, ya se va descubriendo él que su muerte tiene que ver con ese reino de Dios. Y finalmente termina por entender que su persona inaugura ese reinado de Dios en su persona, en su pasión, muerte y resurrección. Por eso predicamos ya no el reino, sino la persona de Cristo que encarnó en sí mismo todos los valores, aquellos que estaban ahí, les dio el significado en su propia persona. El predicador es ahora predicado por nosotros. En lugar de la obediencia radical y la vivencia total del amor exigidas por Jesús, se introdujo en el querigma la doctrina sobre Cristo, la iglesia y los sacramentos. Lo que para Jesús ocupaba el primer lugar queda ahora relegado al segundo, en una parénesis ética. Es decir, hicimos de Jesús un acto o un elemento moral, entonces hicimos de Jesús, hicimos como una especie de paradigma ético y terminamos en lo que decía la primera lectura hoy de la misa de Pablo, es decir, que ya no podemos seguir la letra, sino el espíritu.
Y el mismo Jesús dice, no he venido yo a abolir la ley y los profetas, sino darles cumplimiento. ¿En qué sentido? Decía él. En el sentido de que todos los mandamientos, aquí estaría la pregunta que le hacen a él, Señor, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, aquello que quedaba como el aspecto moral, termina hablando de la libertad de espíritu. ¿Qué vamos a tratar de otra cosa? Ante esta diástasis entre Jesús y Cristo, la pregunta es, ¿qué valor cristológico adquiere la humanidad histórica de Jesús? Según Bullman, dicho valor es irrelevante. Acerca de la vida de Jesús, dice él, el querigma, la predicación, precisa saber únicamente que Jesús vivió y que murió en la cruz. No es preciso ir más allá. Pablo y Juan, cada uno a su manera, lo demuestran, dice. La fe únicamente le interesa saber que Jesús existió, lo que realmente le aconteció. La historicidad objetiva carece de interés. Según esta tesis, creer en Jesús entonces consiste en creer en su persona, sino en la predicación acerca de que Él contiene en los evangelios. No es Jesús quien salva, sino el Cristo predicado, que llega personalmente a cada uno en la predicación, la cual es ahora realizada por la iglesia. Por eso no hay fe en Cristo sin fe en la iglesia, porque no hay Cristo sin la predicación anunciada por la iglesia. Son cosas que son profundas. Esto no, estoy hablando de alguien, de un protestante que está poniendo las bases. El estudio de las tradiciones y la investigación de la historia de las formas, Aaron Alto. ¿Qué son? Aunque vamos a verlas con tranquilidad. ¿Qué son el estudio de las tradiciones? Los evangelios está hecho primeramente como cómo se construyeron los evangelios. Primero hay una tradición oral. Se pasaron de boca en boca los hechos de Jesús. ¿Sí? Posteriormente empezaron a escribirse pequeños pedazos, trozos. Probablemente lo primero que se escribió fue la pasión de Jesús. Es lo más antiguo. Luego hubo la recolección de los milagros de Jesús. Luego hubo la recolección de las parábolas de Jesús. Después, por último, aparece la infancia de Jesús. Tanto es así que Marcos no tenemos absolutamente nada de la infancia de Jesús. ¿Sí? No le correspondió a Marcos entrar en ese proceso constructivo. Por eso, en la historia de la redacción, entonces, ahí está, primero oral, después pequeños trozos escritos. Y posteriormente, esos pequeños trozos se fueron elaborando hasta constituir un evangelio, ¿sí? Trazado, construido para una comunidad, con una característica propia de cada uno de los evangelistas, de tal manera que ellos redactaron las formas que tenían, las redactaron a lo que a ellos les pareció más pertinente, ¿sí? De hecho, San Lucas describe a la introducción, querido Teófilo, he revisado todas las cosas que hay
y te la voy a tratar de poner por orden, dice él, ¿no? Quiere ponerla por orden para describir. Ahí tenemos la historia de las tradiciones. Quiere decir que había un gran número de elementos, que no todo lo que está escrito en los evangelios fue lo que hizo Jesús. Lo termina diciendo Juan en el tercer prólogo, porque tiene epílogo, porque tiene 3 despedidas San Juan en el evangelio, diciendo, todas estas cosas fueron escritas, muchas cosas más se hicieron, dice, no, pero estas fueron escritas para que ustedes creyeran y teniendo, tengan vida en abundancia. Quiere decir que las tradiciones, hubo muchas tradiciones. El caso, por ejemplo, la Sagrada Escritura, abres el Nuevo Testamento. ¿Qué evangelio aparece al principio? El evangelio de Mateo. ¿Sí? Se creía que era el más antiguo. Posteriormente se descubrió, se entendió que el evangelio de Marcos era anterior, hasta 10 o 12 años antes que el de Mateo. ¿Por qué? Porque vieron que en el evangelio de Marcos no aparecía la destrucción de Jerusalén. Si no aparecía, quiere decir que fue antes del 65, porque fue cuando el 65, 66 o 67 Roma destruyó totalmente el templo. Y no aparece ninguna predicción de las cuales el Señor dice, pues reconstruiré ese templo y en 3 días lo construiré. Ni siquiera en la pasión, que cuando describen la pasión, es lo primero que le echan encima a él que decía que destruía, ¿no? Sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros, ¿no? Tú que destruías el templo en 3 días, baja de la cruz para que creamos, ¿no? Después, posteriormente, entonces, ahí está la historia de las formas, cómo se dio, ¿no? Y la otra que dice la historia de las tradiciones y la historia de las formas. La historia de las formas se refiere al acomodo. Por ejemplo, San Juan tiene al principio del Evangelio, en el capítulo 2, creo que la de los mercaderes, ¿no? Que los sinópticos lo ponen hasta el final. Históricamente podríamos decir, muchos exegetas se preguntan, ¿cómo es que Jesús entró el domingo, por alguna manera de decirlo, victorioso? Que es una forma de describir, de que entró en un burrito y esto, ¿no? Es una tradición que se recoge del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento les ayudó a ellos para reconstruir todas las profecías, para irlas reconstruyendo. De hecho, la palabra evangelio, buena noticia, constituía 2 elementos fundamentales en el Antiguo Testamento. El primero, cuando el rey ganaba la batalla, salía de batalla, mandaba un emisario y entonces decían a ellos, gritaban, evangelio, una buena noticia, hemos ganado. Cuando el rey perdía, no llegaba nadie, entraban por atrás, escondiditos, y no había ningún problema. La segunda expresión de evangelio aparece cuando el rey tenía un hijo varón, que entonces se aseguraba que hubiera un nuevo rey que tuviera la sucesión. Y entonces había una mujer, pues no se decía nada. Nació un varón, evangelio, les anuncia una gran noticia. Por eso cuando entra Jesús con el burrito, es decir, no viene triunfante de una batalla, es un rey de paz. Describe todos estos elementos que constituyen todo lo contrario a las entradas triunfales que tenía el pueblo de Israel
en la antigüedad, porque después fueron totalmente subyugados. Por eso entonces la historia de las formas te va diciendo en qué épocas se fueron constituidas esto. Hay un libro muy interesante de Oscar Cullmann que se llama Palabra desconocida de Jesús, editorial Sígueme. Es ya muy antiguo, yo creo que es desde el año del 83, 84, pero no creo que haya todavía escrito otro mejor que eso. En ella se describe algunas parábolas, algunas cosas que dijo Jesús y que no aparecen en el Evangelio, ¿sí? Me viene a la mente una de ellas, a propósito de la ley. Dicen que un día venía Jesús y estaba en sábado y estaba un hombre haciendo una zanja y entonces lo vio el Señor y le dijo: si sabes lo que estás haciendo, bendito seas. Pero si no sabes lo que estás haciendo, eres un maldito transgresor de la ley. Es decir, si sabes tú que el sábado se hizo para el hombre, tienes esa conciencia de ello, y entonces tú estás trabajando porque lo ocupas para tu familia, bendito seas. Pero si no sabes eso, y tu conciencia te marca que eso es un pecado porque estás trabajando en el sabbat, en el día de descanso, eres un maldito transgresor de la ley, ¿sí? Por lo tanto, un pecador. Son palabras muy propias de Jesús, que podían verse eso, ¿no? Oscar Cullmann va trabajando todos los elementos, sobre todo porque utiliza mucho la parte semántica, cómo está escrito, en los giros de la cuestión idiomática, cómo se dan giros. Por ejemplo, si tú lees el Evangelio de Marcos, te darás cuenta en el griego. En el español no se cuenta porque a veces por tratar de hacer accesible a todos la comprensión, termina por quitarle el valor interpretativo al texto. Marcos, pues es un hombre que no tiene cultura y cuando está escribiendo, por ejemplo, contando, hay una palabra que es Cain, es una Q, una alfa y una iota, ¿sí? Cain. Y entonces el Kai significa luego o y luego. Entonces empieza Marco, ¿no? El Señor se fue para acá y luego andaba acá y luego, entonces se dan notas. En cambio, San Lucas, que es un escritor sumamente culto, que sabe redactar, puede escribir un texto con un pluscuamperfecto, un verbo en pluscuamperfecto, habiéndose llegado los tiempos. Una palabra que nosotros la podemos, nadie la usa. El imparcial nos echó a perder la vida y las nuevas textos cuando las personas hemos dejado de leer. Entonces, nuestro vocabulario ha quedado muy sintético y los verbos solamente utilizamos el presente y el pasado y el futuro. Ni siquiera el presente, ni siquiera el pasado perfecto, ¿no? Era, ya no utilizamos el fui, ¿no? Que es un pretérito perfecto. Era es un pretérito imperfecto. Todos estos, el pluscuamperfecto, el copretérito, eso lo perdimos por completo en la parte narrativa, en la parte descriptiva. Y entonces nos hemos quedado con un vocabulario sumamente escaso. Signo invariable de que no leemos, ¿sí? No leemos. Y entonces te cuesta tener la capacidad de comprensión y sobre todo la capacidad lingüística para poder describir tal o cual situación. En fin. Entonces, de los evangelios
hace que resulte tangible la labor teológica, la labor literaria, la labor redaccional de las comunidades primitivas. Te hace comprender entonces que el texto que estamos leyendo es un texto trabajado, no es una vida de Jesús, es la experiencia del encuentro de la comunidad con la persona de Jesús. Pongo comillas, paréntesis y subrayados. La comunidad se sentía tan unida al Espíritu Santo que sabía que estaban ellas inspiradas por ese Espíritu y podían escribir, que no estaban diciendo herejías o estaban saliéndose de ellos, sino estaban claros que los textos que estaban recogiendo y la reelaboración que hacían de la cristología o de la persona de Jesucristo, acomodándola, aquello que dijo en aquel momento histórico, la reacomodan en otra situación, ¿sí? Que está viviendo la comunidad. Es lo que hace el sacerdote, se supone, en la homilía el domingo. Viene el texto y hay que reacomodarlo, hay que interpretarlo para que la gente logre comprender desde esta perspectiva, entender y comprender lo que Jesús quiso decir. ¿Bien? Aquí depende de la capacidad del predicador, la ciencia que tenga, y por otro lado también la capacidad de de la elocuencia, de poder constituir también la cultura de tu tiempo y de saber las circunstancias que atraviesa nuestra gente para poder iluminar el momento preciso que estamos viviendo, qué situaciones estamos viviendo hoy, para que pueda uno entrar en ese contacto. Entonces, ¿qué es la cristología? No es la doctrina acerca de la naturaleza divina de Cristo, sino el anuncio, la interpretación de la fe que me invita a creer, a tomar la cruz de Cristo y de este modo justificado tomar parte en su resurrección. Cristología es la palabra de Dios que me llega aquí y ahora. Creer en Cristo, tal como los evangelios lo predican, es experimentar y alcanzar la redención. Sin embargo, hemos de desmitificar las formulaciones evangélicas y tratar de ver el significado que poseen para nuestra existencia. ¿Qué significado tiene? ¿Qué significa, por ejemplo, creer en la cruz de Cristo? Pablo lo va a desarrollar en tu carta a los Corintios. Después del choque que pegó allá en el aerópago griego, de que vengo a predicar el Cristo, el Dios desconocido, y que y que el otro, y que murió y resucitó. Mira, de esto te vamos a oír hablar en otro tiempo. Déjate de cosas. Después de eso, Pablo, viene un cambio profundo de él, de su teología. Y entonces empieza a decir, yo les he predicado a Cristo y crucificado. Escándalo para los judíos porque muere en la cruz, y locura para los paganos porque un Dios que muere no puede ser un Dios todopoderoso. No son cosas que no coinciden, pero en fin. ¿Qué significa entonces creer en Cristo, en este Cristo? No significa creer en un acontecimiento del pasado que se realizó en Jesús, sino que significa hacer de la cruz de Cristo la propia cruz. Es decir, dejarse crucificar con Cristo. Creer en el crucificado significa despojarse del decir, del yo. En eso consiste la salvación. La cristología se reduce a la soteriología. Soter significa salvación. A la soteriología. La cristología es el esclarecimiento de la comprensión cristiana del ser, la explicación de la comprensión de la fe del nuevo ser.
Todo lo demás son más que representaciones mitológicas y conceptos cúlticos del sincretismo helenístico. Como puede colegirse, se verifica que una radicalización en esa búsqueda del Jesús histórico a consta del Cristo de la fe, únicamente el Cristo de la fe a consta del Jesús histórico, al que reduce a un punto matemático de su mera existencia. Bueno, entonces, tercer punto que tendríamos que tratar. Es importante volver al Jesús histórico. Es importante. Estamos hablando de la jesulogía. A Jesús entenderlo y cristología. La postura que le presentó ahorita de Bullmann, muy fascinante que pueda parecer, deja sin resolver una serie de graves problemas para la fe. Primero, ¿de dónde emerge la fe? ¿De dónde se suscita la fe? ¿En qué se basa el querigma? O cómo distinguir, por un lado, la predicación sobre Jesús y, por otro lado, la ideología en torno de un grupo a la figura de Jesús. ¿Cómo llegar a separar todo el entorno que recoge los grupos ideológicos en sentido de ideología? No quiere decir maldad. Por ejemplo, San Juan el Evangelista tiene un problema él, que nosotros no nos percatamos, por supuesto, con los gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? Es un grupo filosófico propio también, que ya habían hecho una cristología, habían hecho elementos cristológicos, de decir que Jesús era pura apariencia nada más, la parte del cuerpo, que la resurrección es finalmente la experiencia de que Jesús es iluminado plenamente por el Padre y que la iluminación entonces lo lleva a la resurrección, y que nosotros tendríamos que entrar en una especie como de una transformación de nuestra mente en el nous, y entonces entrar como una revelación específica que nos entra y podemos conocer a Jesús. Por eso, no por nada nos va a poner el día de la resurrección, nos los pondrá un texto que es sumamente catequético para pegarle duro a los gnósticos. Tomás, aquí están mis manos. El resucitado es el mismo que que crucificaron. Es decir, está él haciendo una apología de la persona de Jesús, que no es un espíritu, sino que es una persona real, que la encarnación es real, que se dio precisamente. Y ahí está la prueba, y que la carne de que Jesús asumió él es una carne, porque decía, el cuerpo está atrapado, el espíritu está atrapado en el cuerpo, y entonces salirse del cuerpo, el espíritu nada más, es el que le da el valor del conocimiento. Es una gnosis, un conocimiento intuitivo que nos llega de arriba a cada uno. Y entonces
somos algunos privilegiados. Aquí en nuestro mundo de hoy hay mucha gente que se siente de esa manera, de que Dios le habla y que le dice, a mí cada semana me aparece alguien, no, es que yo veo cosas y mire, sé, y Dios me dice y esto y esto. Pues no hay un conocimiento tal. Claro, en la historia se ha dado, sí, algunos elementos que constituyen de manera extraordinaria experiencias místicas, pero son eso, experiencias místicas, ¿sí? La revelación se terminó ya no hay nada más que revelar. Deberíamos de profundizar en la revelación, no en que busquemos cosas nuevas, sino cómo profundizamos en lo que ya tenemos. No lo conocemos, no lo hemos descubierto todavía. Por eso, no significa creer en un acontecimiento del pasado que se realizó en Jesús, sino que significa creer en un acontecimiento del pasado que se realizó en Jesús, sino hacer que la cruz de Cristo, la propia cruz, es decir, dejarse crucificar con Cristo. Creer en el crucificado significa despojarse del yo. Consiste en esa salvación, pues no, que decía Bullman. Entonces, ¿de dónde emerge la fe? ¿En qué se basa el querigma? ¿Cómo distinguir la predicación de Jesús por otro la ideología del grupo en torno a la figura de Jesús? ¿Qué fuerza oculta es la que actúa e impulsa la predicación? ¿Se trata de una idea o de una persona histórica? Si se trata de una idea, está bien, que sea la predicación y el parte del querigma, pero si es una persona, tendremos que conocer a esa persona. Puede temerse la idea de una ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Acaso la muerte redentora y resurrección de Jesús no son más que meras interpretaciones de la comunidad que hoy podemos desechar? ¿O nos hallamos ante algo que realmente se verifica en Jesús? Porque podemos perdernos, porque si solamente es el Cristo de la fe, la predicación, entonces la resurrección y muerte de Jesús, entonces solamente se da como una idea, como algo que una comunidad nos habla de ello, ¿no? Y no podemos desechar o nos hallamos ante algo realmente que se verifica de Jesús. Se puede identificar como hace Bullman, la predicación de Jesús, la iglesia, el Nuevo Testamento y Espíritu Santo. Se puede verificar. Si identificamos a Jesús con la predicación de la iglesia, entonces nos veríamos privados de todo elemento crítico y la posibilidad de una legítima protesta nos es arrebatado de todo elemento crítico, de el que podamos medir a Marcos, a Lucas, a Mateo, a Juan y a Pablo y otros autores escriturísticos y calibrar o vislumbrar hasta qué punto frente a estas nuevas necesidades en sus respectivas comunidades interpretaron y elaboraron el mensaje originario de Jesús. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudo Pablo sacar todo eso que no aparece en el Evangelio? Cualquier carta del apóstol Pablo, léanla y van a ver lo que es una teología.
¿Cómo lo hizo Pablo? ¿En qué recogió Pablo esto? ¿En el mero querigma? ¿En la mera predicación? Claro que no. ¿De dónde hemos de partir entonces para mantener una actitud crítica frente a la iglesia? Si según Bullman, Cristo no es sino una creación de la fe de la propia iglesia. Por otra parte, la cristología del Bullman vacía de todo contenido la encarnación. Cristo no es en primer lugar fue un ser histórico, condicionado, datable. San Lucas lo intenta, nos dice qué época, en qué tiempo, nos va poniendo cada uno de los elementos porque quiere él tratar de ponerlo en el momento histórico en que nació Jesús. ¿Sí? Porque quiere partir de la historia. Quiere decirnos, no es cuento lo que estamos aquí viendo. No se trata de unos hechos, no se trata de una comunidad que está predicando sin sí. No, sí es cierto, es una interpretación, pero una interpretación de un acontecimiento que conocieron la persona de Jesucristo. Así es el grave problema que tenemos ahora con nuestra gente. No tienen la experiencia del encuentro con Jesús. No lo conocen. ¿Y de qué viven? De oídas, de lo que saben. ¿Y cuáles son sus preguntas? Oiga, padre, el bautismo, sí, es que yo le bauticé a fulanita y ahora ella quiere que le bautice. ¿Se va a devolver la gracia del bautismo? Ah, caray. Esto, oye, ¿de dónde podría yo sacar una teología así? ¿Cómo podría responderle a esto? ¿De dónde sacaría esto? Ahora, si nos vamos a toda la piedad popular y si no tiene el sustento en un Jesús histórico, pues entonces, simple y sencilla razón, estamos de alguna manera, pues perdiendo el cimiento de donde nace nuestra fe. El debate de los problemas que acabamos de exponer se perfilan dos orientaciones bastante nítidas, al menos creo para mí, no sé si para ustedes. Una importante parte de los discípulos de Bullman no suscribió las tesis más radicales de su maestro, sino que regresó para atrás, resumiendo el problema del Cristo histórico, como lo expone Robinson. Dice él, es preciso interrogarse acerca del Jesús histórico, porque el querigma pretende llevar al fiel al encuentro existencial con la persona histórica, Jesús de Nazaret. Después de Bullman, los términos de interés constatan en 1960, dice, anteriormente, la preocupación esencial que consistía en determinar la diferencia entre Jesús y la predicación de Jesús, hoy sucede al revés. El interés principal consiste en subrayar la unidad existente entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El retorno a la búsqueda del Jesús histórico es un retorno crítico. A todos resulta evidente que jamás podrá escribirse una biografía de Jesús. Sin embargo, a pesar del carácter cristológico, interpretativo, confesional que poseen los actuales evangelios, estos proyectan una figura de Jesús extraordinaria, espontaneidad y originalidad. Una figura inconfundible y no intercambiable. La concreción histórica y la especificidad de él hicieron las comunidades primitivas. Y fue precisamente
el carácter de soberanía y la grandeza de ese Jesús histórico, la que ocasionó el desarrollo cristológico y las múltiples interpretaciones. En esa línea camina toda una corriente de la teología y exégesis postbulmaniana. En esta línea, entonces, más adelante explicaremos, pero hubo otra corriente que llevó hasta las últimas consecuencias la tesis de Bullmann y de un modo especial su programa de desmitificación del mensaje específico desembocado, como veremos, en un cristianismo ateo no compartido por el propio Bullmann. Dejo hasta aquí y nos abren los micrófonos para que si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar. Sobre todo, padre, el hecho de estudiar la cristología, pues, en el que nos ha reiterado ese 100%, bueno, la naturaleza 100% humana y 100% divina de Cristo, pues, debería ser como lógico que tanto su historia como la parte ya, pues, lo derivado después de su resurrección son tan importantes, ambas, para nuestra comprensión. Sí, cuando estaba desarrollando ahí la explicación de ¿qué es Bulma, padre? Es un teólogo protestante. Sí. Es el primero que trabajó eso. Sí, ajá. Y ya cuando ya retomó otra vez a lo que realmente nosotros... Claro, que iba a presentar historia de Bullmann. Ahí tienen los escritos, se van a dar cuenta porque ya se los mandé. Ajá, sí. Y pues le digo, sí, ya después ya respiré y ya, pues sí, es lo que estamos tratando de comprender, esas dos naturalezas y bueno, esa doble naturaleza y pues la importancia de su experiencia, su vida terrena como la parte divina, ¿no? Tengo una duda, padre, a lo mejor un poquito relevante, pero rapidito. Cuando dijo de la parte de los gnósticos, que creían en Jesús como un ser espiritual, pero no en su parte terrenal, o eso no... La gnosis, ojalá que la pudieras leer ahí la googlearas para que la pudieras trabajar mejor. Ajá, ok. Pero sí, la parte gnóstica habla de que el conocimiento no va por los sentidos. Nosotros entendemos, bueno, al menos yo, el conocimiento entra por los sentidos, o sea, tenemos un conocimiento mediado, ¿sí? Mediado por el tocar, el medir, el ver, eso llega al conocimiento. Para ellos no. Para ellos, que son de tipo platónico, llega como una luz de lo alto, ¿sí? Que induce. Pero solamente son exclusivos de unos cuantos iluminados. De ahí los Illuminati que pudiste haber leído en el Código Da Vinci, ¿no? Esos iluminados nada más privilegiados, que conocen, tú te habrás encontrado con algún loco ahora en nuestro tiempo, ¿no? Pero en tiempos había toda comunidades así, ¿no? De iluminados y que tenían a Jesús como un espíritu y no aceptaban la encarnación. O sea, decían él, no está encarnado, o sea, solamente era una apariencia la encarnación. Y por eso San Juan estará, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo se hizo Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Cada vez que veamos en cada uno de los capítulos, él estará en una lucha constante porque le dieron mucha guerra. Tanto así que lo corrieron de ahí, de donde estaba, y terminó allá en Pasmos, en una de esta isla por allá perdido, donde lo dejaran en paz a
Juan Evangelista, ¿no? Con una escuela que tenía ahí en Pasmos. Cuenta allí su gran discípulo, él, de él, que de repente decía, me vino una revelación. Y se juntaban todos así, hijo de la otra nos va a dar otra revelación del Apocalipsis, igual, y la traían, lo ponían en medio de la plaza ya de Egipto. ¿Qué le dijo el Señor? Me dijo el Señor, le voy a decir algo nuevo, le digo, ¿qué? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la nueva revelación. Decía, bueno, era lo que él tenía ya al final, le había quedado marcado él, porque eso es lo que le dejó el Señor a lo último, antes de ascender a los cielos, ¿no? Solamente un mandamiento les doy, que se amen los unos a otros como yo los he amado, y viéndolo cómo subía a los cielos y los bendijo, ¿no? Muy bien, voy a leer de los gnósticos. Gnósticos, bueno leer, sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Una duda? Oiga, padre, para ver si me quedó claro un concepto, que hay muchas cosas que son muy reveladoras para mí en este texto, ¿no? O sea, el Jesús histórico lo debemos de conocer como para saber que existió, como hombre, como una persona que murió, fue crucificada y resucitó. Ya después de resucitado fue un Cristo, ¿no? Sí estoy en lo correcto. No. A ver. No. Es solamente una división de tipo es un ente de razón con fundamento en la realidad. Está peor, ¿no? Es como el tiempo. Como el tiempo, El tiempo, ¿sí, no? El tiempo lo has visto tú. ¿No? Lo puedes separar. Pues no, yo creo que no. Mente de razón nada más. Pero el caso es que decimos el Jesús histórico, hablamos de los 3 años de su ministerio de Jesús, ¿sí? Es el fundamento que dio posibilidad a la predicación. Entonces tenemos que ir constantemente, porque no podemos seguir con la predicación que tuvieron estos, porque ellos iluminaron su tiempo. Pero nosotros, ¿cómo hemos iluminado nuestro tiempo? Tenemos que ir de vuelta al Cristo histórico y luego ver cómo lo interpretaron el Cristo de la fe y volver a interpretarlo nosotros. Cada época, cada tiene que darle su significado. Es Jesucristo, lo va a decir Pablo, ayer, hoy y siempre. Es el mismo. El significado para nosotros adquiere otro sentido porque nuestros problemas son otros. ¿Sí? ¿Y cómo encontrarle a Jesús los problemas ahorita que tenemos y que estamos viviendo? ¿Cómo podemos llegar? Si la predicación no nos lo describe ahí Hechos de los Apóstoles, caray, pues no aparece nada. Pero en los evangelios, y si vamos a la parte histórica, entonces recogemos y decimos, aquí está el texto, y el texto te da esto, lo interpretas el texto, recoge de dónde salió, cómo salió, y te da pauta para entonces decir, bueno, a partir de esto puedo expresar esta cosa. Bueno, vaya, la Fratelli Tutti del Papa Francisco es toda una elaboración de un texto, se va a la exégesis y lo empieza a trabajar y lo interpreta de tal manera que hace una encíclica. ¿Sí? Una encíclica que hace preciosa. Habrá que leerla. Y cómo la interpreta él y cómo la lee. Pero ¿qué tuvo que hacer? Ir al Cristo histórico, ver la predicación, ver los problemas de nuestro tiempo, y entonces así elabora la teología. Puedes elaborar entonces una teología, una cristología que sea crítica para nuestro tiempo.
entiendo por crítica que sea capaz de releernos a nosotros, de meternos en juego y volver a hacer del cristianismo una realidad. Porque si seguimos nosotros con la cristología que nos enseñaron, un Señor infinitamente bueno, sabio y poderoso, principio y fin de todas las cosas, pues ¿qué te dice para en este momento? Pues que es infinito y que es todopoderoso y que puede hacer todo, pero como dice aquí, los mitos de las expresiones evangélicas, ahí están, pues, y hay que quitarlos para poder aplicarlos al significado de nuestra vida. Pues. Ajá. Sí, o sea, no es que sean malos, ayudaron mucho, pues fueron, entiendo por mitológicos, interpretaciones que no tienen que ver nada, que brotan de la realidad, pero que cambian, o sea. Son fabulosas. La palabra mito, había que también googlear y decir que es un mito. Es una manera interpretativa, una manera de decir las cosas, ¿sí? Yo utilizo muchos mitos en la homilía. Okay. Muchos mitos, es decir, recojo la historia, la trato y la interpreto y le doy un sentido para que pueda ser entendible. Lo hicieron aquellos, pero tiene que tener un lazo para que no me vaya a desfasar yo y entonces ya no compagine con el Jesús histórico lo que yo estoy diciendo. Entonces se vuelve una ideología para mí. Bueno, pues muchas gracias, está muy, muy interesante, está de mucho estudio, pero pues ahí vamos. Así es. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.